Congregación Cristiana Sal y Luz. Año 2023, año para redefinir. Segundo trimestre, la vida en el Espíritu. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? Siempre es motivo de alegría que podamos reunirnos juntos para que podamos celebrar el nombre de Cristo. Siempre algo que me gusta es agradecer a todas las personas que por una u otra razón el esfuerzo que hacen de venir y decir presente. Nos llena de alegría que podamos juntos celebrar y glorificar el nombre de Cristo. Hay dos informaciones importantes que me gustaría darle antes que comencemos. Miren, la primera es que el sábado 17 vamos a hacer un operativo médico quiropráctico. Esto es con reservaciones. Por lo tanto, nos vamos a tomar esta semana completa para toda aquella persona que pertenece a la congregación y necesite ser parte de eso, se inscriba por los medios que ya usted sabe. Las personas que por regular están acostumbradas a asistirnos en esa parte, usted inscríbase por WhatsApp a la secretaría de la congregación o a las personas que normalmente siempre están disponibles o a los líderes. Por diferentes vías usted puede inscribirse. Toda persona que tenga la necesidad de asistencia de lo que es un quiropráctico, nosotros vamos a estar el sábado 17, pero no puede ser improvisada porque además tenemos un límite para 25 personas. Entonces, si alguien tiene también un vecino cercano o un familiar, si no pertenece a la congregación, usted me escribe y nosotros estamos dispuestos a cambiar el cupo de uno de nosotros a cambio de eso. Pero tiene que ser planificado. No puede que el sábado 17 llegó de golpe, porque nada más tenemos 25 personas. Así que todo el que quiera ser parte de eso, inscríbase, por favor. Y lo segundo es, mire, esta semana recibimos, como congregación, un pequeño regalo debido a algunas cosas. Entonces nos regalaron 4 micrófonos, señores. 2 de estos que vieron, creo que Cinta y Will me lo estaban usando, y dos de estos. El otro que teníamos los sonidistas de relajo, pero nos regalaron 4 micrófonos y suenan muy bien hasta el momento. Agradecemos a la persona, no voy a dar nombre porque el objetivo no engrandecer a la persona, sino que el nombre de la iglesia nosotros podamos ver cómo de una forma u otra nosotros podemos ser parte. Ahorita se hizo una pequeña dinámica acerca de lo que es la ofrenda, y sí, la congregación necesita los recursos. Y yo no sé, pero aquí en la congregación toda la semana pasa como algo. Como no sé, como que hoy de nuevo se dañó la computadora de la transmisión. Eso como que una cosa rara. Vamos a tener que hacer algo. Vamos a llamar a Nicole y a Dios, que saben de eso. Pero a Dios le damos la gracia. Así que pónganse sobre sus pies y ya sí vamos a comenzar. Vamos a tomarnos un poco de tiempo para que podamos apreciar. Miren, este trimestre nosotros hemos estado tratando la vida en el Espíritu. Pero el año completo tenemos el objetivo de que los temas, más que simplemente definirlo, nosotros hemos entrado en una etapa de lo que es redefinición. ¿Por qué? Porque para nosotros no es un secreto que, aunque nosotros no nos demos cuenta, cada quien, a veces hasta sin ser expuesto a la palabra, tiene un concepto de algo bíblico. Aunque quizás no esté en la Biblia, pero tú agarras a cualquier persona de afuera que ni siquiera ha visitado nunca una congregación y tú le preguntas un asunto de lo que es la iglesia y te va a generar una definición. Por lo tanto, por eso tenemos que entrar en lo que es la redefinición. Y hoy, dentro de la vida en el Espíritu, vamos a tratar lo que es el subpunto, lo que es la santificación. Así que acompáñenme a las Escrituras y vamos a
a leer un verso que muchos quizás no saben dónde está, pero que lo pronunciamos muchas veces. Hebreos capítulo 12, verso 14. Entonces que muchos cuando vean el verso saben que algunos nos van a traer ciertos recuerdos de ese verso. ¿Ya lo tenemos en pantalla? Hebreos capítulo 12, verso 14. Vamos a ver si en verdad nos recordamos ese verso. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos han oído esta palabra? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por las escrituras, porque por medio de ellas encontramos tu palabra, Señor. Gracias porque son ellas las que ponen la dirección necesaria para nosotros poder entender acerca, Señor, de cuál es tu diseño y hacia qué dirección nosotros tenemos que ir. Permite que estas puedan marcar nuestras palabras y no simplemente marquen nuestros oídos. Permite que más que resaltar una expresión emocional en nosotros, resalte una responsabilidad de qué nosotros debemos hacer. Padre, que vive en nosotros y no en el cielo, te damos gracias. En el nombre de Cristo, amén y amén. Vamos a sentarnos y miren, este tema a mí me gusta. Antes de que podamos entrar bien en materia, les recordamos que nosotros hemos decidido definir una definición general para que todos los domingos nosotros la repitamos, a fin de que cuando llegue el panel no estemos preguntando qué es la vida en el Espíritu, sino que nosotros más que oidores podamos decir, ya yo soy un maestro y puedo decir qué es la vida en el Espíritu. Dice, vivir en el Espíritu es traer a la realidad la obra consumada de la cruz, donde esta vida tiene una expresión en pasado, presente y futuro, y esta se recibe, se ejercita y crece, llevándonos a reflejar a plenitud su fruto. Vuelvo y lo repito, la vida en el Espíritu es traer a la realidad la obra consumada de la cruz, donde esta vida tiene una expresión en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Y esta tiene tres expresiones, la cual se recibe, se ejercita y crece, llevándonos a reflejar a plenitud su fruto. Entonces nosotros vamos a hablar de lo que es la santificación. Existen tres palabras que cuando hablamos de santificación reflejan en nosotros cierto sonido que quizás a algunos de nosotros se nos encuentra como si ya lo supiéramos. Entonces, el texto que nosotros estuvimos leyendo acerca de la santidad, este texto por mucho tiempo, cada vez que se terminaban las celebraciones de los domingos, escuchábamos al pastor al final decir, señores, nos vamos a despedir, y recuérdense que sin santidad nadie vería a Dios. Y esto, aunque pareciera una palabra cliché, realmente es así. Sin santidad nadie va a ver al Señor. El asunto es que nosotros dejamos estar claro y puede definir con claridad ¿qué es santidad? ¿Qué es santidad? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros quizás tiene una idea contraria o una idea propia de qué es santidad. Y es probable que cada uno, cuando le toque definir santidad, vamos a tener definiciones, tantas definiciones como gente existan en el lugar. Y eso es un problema, porque la definición errónea o definición diferente, a veces nosotros creemos que los lenguajes simplemente son diferentes porque son un idioma distinto. Pero usted y yo, pudiendo hablar el mismo idioma, es posible que estemos hablando un lenguaje diferente. ¿Por qué? Porque el lenguaje, más que la construcción de cómo se dicen palabras, es qué significan las palabras para cada uno de nosotros. Entonces yo te puedo decir a ti santidad, y tú desde tu perspectiva vas a definir santidad. Y yo decido, pongo a Juan, pongo a Pedro y pongo a José. Y los tres están definiendo santidad. El problema serio de esto es cómo nosotros podemos generar un estado de alerta en cuanto a la santidad.
¿Por qué? Porque hemos llegado al punto de que yo agarro a Pedro y le digo, hey, santidad. Él me dice, sí, santidad. Después voy a Madiel y le digo, Madiel, santidad. Y Madiel le dice, sí, santidad. El principal problema que hay ahí es que los 5 hablamos de santidad, los 5 pensamos que hablamos lo mismo, pero los 5 hablamos algo diferente. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo de la Biblia de qué pasa cuando cada quien habla algo distinto. Y el ejemplo de Babel. Las escrituras establecen que cuando el hombre habla algo distinto, que fue el principio de la primera mención, cuando la Biblia dice que hubiera un grupo de personas que hablaron algo distinto, fue cuando la torre de Babel. Dice que cuando ellos estaban construyendo, más que Dios venir con un torbellino o hacer descender fuego, no se quiso molestar, sino que simplemente hizo una acción y fue que puso a que cada quien hablara algo distinto. Inmediatamente cada quien habló algo distinto, la edificación se detuvo. Por eso es importante que cuando nosotros vayamos a redefinir o a definir una palabra, todas las personas que van a utilizarla para edificar, ellos tengan el mismo concepto, porque si no tenemos el mismo concepto, es posible que estemos haciendo cosas pero edificando nada. La construcción de nosotros nos ha enseñado que la persona, a veces con asuntos de recursos, tenemos gente que con los mismos recursos pueden construir una obra hermosa, pero otro puede hacer un completo disparate. Vemos que construir no solo se basa en tú tener bloc, varilla y cemento, porque vemos construcciones que se caen, pero no se caen porque faltó recursos, sino porque quienes construyeron no entendieron el lenguaje de cómo es que se construye. ¿Cómo nosotros vamos a poder aterrizar esta definición en los asuntos de la iglesia? Cuando hablamos de santidad, ¿cómo nosotros podemos no caer en ese aspecto de que cada quien entienda una cosa diferente? Y la palabra santidad o el proceso de santidad es algo vital dentro de lo que es la vida de la iglesia. ¿Por qué? La vida de la iglesia tiene dos cosas importantes. Primera cosa, que hay asuntos que son coyunturales, que son aquellos que representan lo que en la construcción se llama las columnas, las vigas y las zapatas. Cualquier persona, cuando después que el plano está hecho y está construyendo, acepta cualquier modificación, menos una modificación que sea coyuntural. Las definiciones, los asuntos coyunturales no se negocian. Hay asuntos que sí se negocian en el proceso de edificación y son los asuntos externos o secundarios. ¿Y a qué le llamamos asuntos secundarios? Que yo no quiero esa ventana ahí y la quiero poner ahí. Eso al arquitecto no le importa. Que el baño está 10 centímetros a la derecha o 10 centímetros a la izquierda, eso al arquitecto no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque él sabe que cuando mueva la ventana o cuando mueva el inodoro, ¿qué va a pasar? La construcción no se va a caer. Entonces, esto de la santidad representa una importancia de coyuntura, de fundamento. ¿Y por qué? Porque para nosotros esto debe reflejar lo que es en donde sostengamos nuestra fe. La pregunta es, ¿qué es realmente a la luz de las Escrituras? ¿Qué es santidad? Para nosotros entrar en lo que es la santificación hay 3 palabras, las cuales nosotros tenemos que definir qué son. La primera es santo, la segunda es santidad y la tercera es santificación. Entonces, cada definición que nosotros hagamos de la palabra tiene 3 aspectos que considerar para poder entender una redefinición correcta. La primera cosa, el primer aspecto es el aspecto cultural. ¿Cómo la cultura define la palabra? La cultura es lo que todo el mundo entiende por correcto, pero que nadie se ha detenido a ver si realmente está en las Escrituras. El segundo aspecto es el aspecto dogmático. Cómo la religión, con buenas intenciones, la definió. Y el tercer aspecto, cuando nosotros vamos a definir, es el aspecto bíblico. Y el aspecto bíblico tiene 2 expresiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. La primera expresión es la contextual
y la segunda es la que está fuera de contexto. Y esta es importante. ¿Por qué? Porque es posible que usted esté definiendo santidad con un asunto de la Biblia, pero posiblemente usted lo está definiendo fuera de contexto. Y el contexto es muy importante. Así que parqueme eso que le puse ahí para que podamos establecer todo un fundamento con lo que lo voy a decir. Para hablar de santificación tenemos 6 retos, la cual tenemos que enfrentar. Primer reto, el reto del desconocimiento. Esto es la ignorancia que nos inunda, producto de no conocer nuestra realidad en Cristo que nosotros tenemos. Cuando hablamos de santidad, el primer reto, ¿cuál es? El de desconocimiento. ¿Por qué? Pues cuando tú elevas el concepto y dices, esto es, quizás aquellas personas que no conocen lo que es, dicen, eso no es bíblico. Y lo peor de todo es que tú a veces utilizas las escrituras, estableces las bases bíblicas y tú dices, no es bíblico. Esta ignorancia nos lleva a nosotros como iglesia, ¿a qué? A que nosotros empecemos a buscar cosas fuera cuando las tenemos por dentro. Esto define nuestra oración, esto define nuestra forma de cómo nosotros vamos a acercarnos a las escrituras. Entonces, ¿qué tanto esto está afectando hoy en día la edificación de la iglesia? El reto del desconocimiento. Yo le digo a ustedes, señores, que ando diario hablando con alguna persona. A mí me encanta hablar de los asuntos de la Biblia, que muchas personas chocamos, y no chocamos con argumentos bíblicos, chocamos por desconocimiento, porque las personas a veces dicen, es imposible que lo que por muchos años yo practiqué no sea así. Entonces a veces tenemos personas que abrazan la ignorancia, y la ignorancia es un aspecto de no conocer la verdad. Pero cuando tú abrazas la verdad y no quieres, cuando tú abrazas la ignorancia y quieres rechazar la verdad, tú dejas de ser ignorante y te conviertes en un necio. Y el necio es aquel que aún la verdad ha sido expuesta en su cara, se niega a creer que eso. Entonces el primer reto, el que anote. El primer reto es el reto del desconocimiento. El segundo reto es el reto del reconocimiento. ¿Y qué es esto? Se nos hace difícil entender la obra de gracia. Nuestro sistema está codificado para trabajar por obra y producir logro por nuestros propios méritos, sin darnos cuenta que nos hace imposible reconocer la obra de la cruz. Se nos hace imposible reconocer la obra de la cruz. Nuestro sistema humano, nuestro sistema, ay, parece en tráfico. Nuestro sistema humano está codificado a que te dice, tú no puedes tener nada que tus manos no hayan trabajado. Tú no puedes tener nada que no te merezca. Tú no puedes tener nada que no te cueste. Y eso, aunque tenemos base bíblica de que en algún momento fue así en las escrituras, eso choca de poder nosotros entender la obra de gracia. ¿Por qué? Porque mientras la obra establece que tú no puedes tener nada que no merece, la gracia establece que todo lo que tú tienes es porque no te lo merecías. Entonces, esto nos lleva a nosotros a tener dos expresiones que chocan contra esta realidad. La primera es un grupo de personas que a algunos de nosotros nos gusta vivir con la seguridad que nos brinda la esclavitud, pero otros tenemos miedo de asumir la responsabilidad que nos da la libertad. Lo repito de nuevo, algunos de nosotros nos da miedo vivir, nos gusta y abrazamos la seguridad que nos da la esclavitud. Y otros nos da miedo de asumir la responsabilidad que nos da la libertad. Por eso usted a veces a un niño, tú prefieres, mientras tú tengas esa puerta cerrada, a ti no te importa que el niño ande y camine. Porque a ti esa esclavitud, producto de la etapa en la que él está, te da esa seguridad de que él no va a salir de ahí. Nadie se preocupa, por ejemplo, yo tengo un niño pequeño de 4 años. Hay varias personas que tienen la misma edad, uno tiene Samantha.
Wellington no le da miedo la altura de la ventana porque sabe que la altura no le permite que ellas se tiren a menos que se suban. Entonces, el que eso esté abajo, esa libertad que se va a otorgar no va a venir simplemente con un derecho, sino que va a venir con una responsabilidad. Entonces nosotros, cuando accedemos de manera correcta a las escrituras, este entendimiento nos va a producir en nosotros una libertad. Y esta libertad nos va a dar a nosotros un compromiso de una responsabilidad. Y por eso muchos de nosotros a veces, cuando se habla de la libertad en Cristo, se ponen moca. No quieren asumirlo, pero no es porque no quieren asumirlo, sino es porque no quieren asumir la responsabilidad que da la libertad. Por eso muchos de nosotros preferimos que haya celebración los 7 días de la semana, porque no pueden construir una vida responsable donde te permita vivir con un nivel de integridad ante Dios, aun cuando las 4 paredes no te estén esclavizando en la forma en que tú la estableces. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder que la verdad a nosotros, no simplemente abracemos la verdad, sino que entendamos el nivel de responsabilidad que esta a nosotros nos da? Entonces, esto nos lleva a nosotros, este reconocimiento nos lleva a nosotros a hacernos difícil reconocer ciertas realidades que las escrituras nos dicen. Le digo unas cuantas. Romanos 6. Por ejemplo, en Romanos 6 hay 7 realidades que menciona Romanos 6. La primera es que dice que con respecto al pecado en nosotros hubo una muerte. Con respecto al pecado en nosotros, esto no puede vivir en nosotros. O se lo cito de la forma textual, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera, porque si lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tercera realidad que muestra Romanos 6 es que el cuerpo de pecado es destruido por medio de la nueva vida que es en Cristo. Cuarta realidad es que esta vida no permite que nosotros le sirvamos más al pecado. La quinta realidad que dice según el verso 13, no podremos presentar el cuerpo de pecado como instrumento de iniquidad, sino que tenemos un cuerpo ahora que ante Dios lo presentamos como un instrumento de justicia. La sexta realidad que dice el verso 14, que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. La séptima realidad era que dice que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de la justicia de Dios. Y la octava realidad que muestra Romanos 6 es que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y muchos no sabemos ese texto. ¿Quiénes no se lo saben? Sí, lo dice muy bien, que la paga del pecado trae. Lo interesante es que la mayoría de ustedes, que yo le pregunte, ¿quién se sabe el texto de memoria? Posiblemente diga lo que ya yo dije. Pero el texto tiene parte A y parte B. Y es que nuestro sistema está codificado para aprender lo malo. Y está codificado para rechazar lo bueno. Por eso tú, cuando yo te hablo de la vida en Cristo, casi siempre tú te acomodas a aquellas cosas que producen condenación. Pero no abrazas aquellas cosas que producen vida. Por eso es que cada uno que yo le pregunte, ¿qué es la paga del pecado? Todo el mundo dice muerte. Pero poca gente te va a decir, pero la dádiva de Dios, que es en Cristo Jesús, produce ¿qué? Vida. Por lo tanto, hay un extremo y otro. Entonces, ¿cuál yo debo abrazar? ¿La que condenó mi carne en la cruz o la que vivificó mi espíritu por medio de Cristo, que ahora es la vida? Entonces, ¿cómo? Yo aquí, sin darme cuenta, por no querer reconocer la obra de la cruz, yo termino ignorando aquellas cosas que fueron consumadas en la obra de la cruz. Entonces, sin darnos cuenta, todo aquel que ignora, señores, la obra de la cruz, por no reconocer. Por eso esto choca cuando nosotros estamos hablando de santificación, porque hay un sistema que va contrario, que choca nuestra mente producto de todo el alimento que hemos consumido. No asimilamos que morimos al pecado, no asimilamos que Él no debe señorearse de nosotros, no asimilamos que tenemos la vida de Dios, no asimilamos que no podemos servir más a Él, no asimilamos que ahora somos esclavos de la justicia. Y esto, sin darnos cuenta, nos convierte en una posición que tiene un título. Y este título
título es un poco complejo. ¿Por qué? Porque el título quizás a nadie nos guste, y es que nos convierte, sin darnos cuenta, en anticristos. Amén. ¿Por qué? Porque el anticristo, más que ser un ser o una persona que venga, se siente en un sistema de gobierno, según lo que establece las escrituras, que en la primera carta del libro de Juan dice: porque el anticristo está en ustedes hace 2000 años, y no se refiere a una persona, sino se refirió a un sistema que se oponía a la obra consumada de la cruz. Y usted puede convertirse en anticristo cuando usted no reconoce lo que en Cristo usted es. Otros asuntos que no nos permiten a nosotros entender en el reconocimiento que tenemos una nueva vida, que estamos vestidos del nuevo hombre, que los que son de Cristo son los que tienen la obra del Espíritu, que la vida en el Espíritu es que me identifica quién soy, que tengo capacidad para expresar su fruto, que en nosotros opera un nivel de perfección, y lo más lindo de todo, que Dios en nosotros pone el querer como el hacer, según Filipenses capítulo 2. Yo después te lo digo bonito porque nos falta mucho. Entonces, el primer reto es el reto del desconocimiento. Segundo reto, el reto del reconocimiento. Tercer reto, la declaración de que muchos de nosotros, aún entre nosotros, es que yo soy humano. Esa declaración se convierte en un reto para nosotros poder definir lo que es la santidad, la santificación. ¿Por qué? Porque esto de que somos humanos, más que producir una definición de quiénes somos, se convierte en un tranquilizador de conciencia. Y no me importa aquellas cosas. ¿Por qué? Porque el medicamento con la que yo voy a pagarlo o a calmar ese pecado es con el medicamento que se llama yo soy humano. Esa declaración de que somos humanos tiene 4 cosas. La primera es que decimos no soy perfecto. La segunda es yo peco todos los días. La tercera es el único santo es Dios. ¿Lo han oído? ¿O hablamos de otro mundo? Y la cuarta cosa que dice: yo solo dejaré de pecar cuando muera. Este es un reto la cual la iglesia enfrenta para entender la santificación. Cuarto reto, el reto del sistema religioso. Esto nos enseña algunas declaraciones que más que producir en nosotros libertad, producen en nosotros una esclavitud. ¿Y cuál declaración es esta? La salvación es por gracia. ¿Lo han oído? Amén. Le falta la segunda parte de esta declaración, pero hay que pagar el precio. Entonces, esta declaración de que la salvación es por gracia, pero hay que pagar el precio, esta declaración nos lleva a nosotros a tener que ponerle precio ¿a qué? ¿A qué? A que decimos que la unción tiene un precio, que la presencia tiene un precio, que no pecar tiene un precio, que expresar un don tiene un precio. La pregunta es: ¿cuál es el precio? ¿Habrá algo más alto que la sangre de Cristo? No, nada. ¿Habrá algo más alto que la vida de Dios? ¿Habrá algo más? Entonces, ¿cuál es el precio? Entonces, estas son las cosas que muchos de nosotros repetimos, pero que nadie entiende. La salvación es por gracia, pero hay que pagar un precio. Tú necesitas unción, hay que pagar un precio. Entonces, como no tenemos respuesta a esto nos lleva a crear 2 tipos de cosas. Primero, sistemas de pócimas. Y segundo, sistemas sacrificiales. ¿Y cómo funcionan cada uno? El sistema de pócimas nos dice: en el año 1400, señores, pasó algo interesante. Cuando Martín Lutero se revela en la Iglesia Católica, hay el punto por el cual Martín Lutero se revela es por las indulgencias. ¿Y en qué consiste la indulgencia? La indulgencia consistía en que las personas tenían que viajar a Roma. Ellos decían a una persona que estaba ahí: yo pequé de tal y tal forma. Y la persona decía: bueno, ese pecado tiene un precio. Tenía un precio económico y un precio sacrificial. Pagaba un dinero y decía: mira, tú tienes que subir tantos escalones diciendo tanto Padre Nuestro, tanto Ave María.
Ese sistema de indulgencia fue que produjo que Él se revelara. El asunto está que nosotros hoy en día, sin darnos cuenta, hemos establecido ese mismo sistema. ¿Por qué? Porque hemos establecido un sistema de indulgencia sin darnos cuenta. ¿Y cómo hemos establecido ese sistema de indulgencia? Tú quieres unción, tiene que durar 3 días tirado en el piso, tantos días de ayuno y tantos días de oración. Entonces, sin darnos cuenta, lo único que tranquilizamos nuestra conciencia, porque lo hacemos por medio de prácticas religiosas o que la Biblia se establece como práctica, no entendemos que está pasando nada. Y de todo hemos establecido una pócima. Tú quieres que tu esposo venga o que tu mujer venga. Tienes que métete en propósito 40 días de ayuno y oración. Entonces el problema es que esto lo mató sin darnos cuenta. Porque aquellas personas que tienen problemas de acidez, gastritis o que sufren del azúcar no podían cumplir esa medida que el sistema de pócima estableció. O aquellas personas que le pusieron precio a la unción por medio de búsqueda, lo que llamamos búsqueda, y por medio de acercamiento a Dios, amaneciendo en lo que le llamaban los templos en aquel momento, hizo que separáramos la iglesia en dos. ¿Por qué? Porque estaba el desempleado que podía durar las 24 horas con el que entonces trabajaba y no podía. Entonces eso nos llevó a que muchos en un tiempo renunciaran al trabajo para poder elevar el mismo nivel de aquel que quizás no trabajaba. ¿Por qué? Porque se sometió a un sistema de pócimas y sacrificial, tratando de dar la medida. Lo interesante es que aunque nosotros quizás no tuvimos un fundamento bíblico que justificó que esto no funcionó, pero tuvimos alto nivel de desgaste, de desencante, que hoy en día mantiene mucha gente más que cerca de la vida de Dios, alejado de la vida de Él. Amén. Porque nos dimos cuenta que buscamos a Dios tantas veces, tantos días, y cuando se nos presentó la realidad de la vida, nos dimos cuenta que quien buscamos quizás nunca estuvo dentro de nosotros. Entonces eso nos llevó a nosotros a no tener con qué hacerle frente a los problemas estructurales de muerte que la vida nos presenta día a día sin darnos cuenta. El quinto reto que tenemos que enfrentar cuando hablamos de santificación o santidad es el reto de los extremos. El reto de los extremos nos lleva a nosotros que hay 3 tipos de verdades. La primera verdad es la que produce en nosotros esclavitud. La segunda verdad es la que produce libertad. Y la tercera verdad es la que produce libertinaje. Vamos a explicar cada una de estas para que podamos darnos cuenta cómo esto funciona. La verdad que produce esa esclavitud fue que en un momento nosotros salimos de lo que fue la esclavitud del pecado y entramos sin darnos cuenta a la esclavitud de la religión. Entonces, seguimos siendo el mismo esclavo, pero simplemente cambiamos de posición. Esta verdad de que esclaviza se alimentó de una declaración. Esta declaración decía que la salvación es individual. Esta individualidad de la salvación me llevó a mí a esclavizarme de la religión sin importar lo que pasaba con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, y nos convertimos en alejados de la sociedad bajo el argumento de que yo estoy buscando a Dios, aunque la vida de mi familia y mi entorno se perdiera. Entonces vimos gente que no podían, sin darse cuenta, participar en una actividad familiar, producto de que estaban siendo esclavos de la religión sin darse cuenta. Entonces pasamos de lo que es la esclavitud de la religión, de la esclavitud del mundo a la esclavitud de la religión. Y esto es peligroso y es algo que cada uno de nosotros tiene que prestarle atención, porque es posible que algunos de nosotros estemos practicando esto sin darnos cuenta. Nosotros nos enseñaron sin querer, con buenas intenciones, a que no me importa cómo esté mi familia, pero cuando hay que salir a la calle a regar tratado, tú tienes que ir y dar el tratado. Entonces le dimos el papel, pero no le dimos la vida. Y lo que cambia al hombre no es el papel que tú le entregues en la mano, es la vida que tú le puedas impartir, sin darte cuenta. Entonces transferimos documentos, pero no impartimos vida a aquellas personas. Y lo único que cambia la estructura de muerte del hombre es una estructura de vida.
Y esta no se pasa por conocimiento, sino se imparte a partir de lo que nosotros somos. Y aunque lo sustentamos en un sistema totalmente sacrificial, nos dimos cuenta que todas esas cosas me generaron reputación entre los hombres. Me reconocieron: tú eres el que más busca a Dios, yo quiero ser como tú. Generó grande reputación entre los hombres, pero de nada me sirvió cuando nadie me veía, porque me di cuenta que nada de eso me servía contra los apetitos de la carne. Porque todo fue bueno en cuanto al culto voluntario, pero nada me sirvió para poder domar esta carne, que no se doma por medio de sacrificios ni sistemas de pócimas que yo pueda inventarme, sino por medio de una vida que entre y crezca de manera progresiva, que es la vida en Cristo. La segunda verdad, la cual quiero definir, hay una verdad que esclaviza. Hay otras verdades que entonces producen en nosotros libertinaje. Estas son las que llegan a nosotros desde una naturaleza incorrecta, cuando se nos ponen beneficios, pero mi naturaleza no ha cambiado. Algunos de nosotros no hemos cambiado nuestra naturaleza y estamos buscando cómo acomodar las escrituras para yo justificar algunas acciones. Y le pondré algún ejemplo. La primera es en cuanto al pecado. Decimos: no pecar no me salva. Y es cierto, porque si no dependiera de tus obras. Pero esto me lleva a un segundo argumento, donde digo: pecaré desenfrenadamente. Y el mismo Pablo, en el libro de Romanos, cuando estaba enseñando, lo acusaron y dice: ¿cómo se nos acusa? Dice Pablo dice: a mí se me acusa que yo estoy diciendo hagamos males para que me sobrevengan bienes. Y no, ¿por qué? Porque el asunto del pecado es un asunto de naturaleza y nosotros hemos muerto al pecado. El primer asunto, le dije, es un asunto del pecado. El segundo es con respecto a lo que es la vestimenta. Dijimos: el evangelio no es ropa. Y bajo el momento que el evangelio no es ropa, entonces yo me convertí en un maniquí de la muerte, expresando por medio de la forma en que me he visto todos los diseños que Él establece para ganar el mundo. Y sin darme cuenta, vengo y me congrego, pero allá afuera, con la forma en que me expreso, soy un maniquí del mundo, porque expreso el diseño que el mundo. Por eso digo una vez, y vuelvo y lo repito: hay ropa que no son pecado, pero el problema de la iglesia no es el pecado una vez haya nacido de nuevo. El problema de la iglesia es que no puede parecerse al mundo, porque el mundo es como un conector, es como un medio, y ese medio transmite muerte, y tú tienes que tener cuidado si aquellas cosas tú te metes en la ley del mundo y te conviertes en un medio que por medio de ti se comunica muerte. Entonces, esto no es un asunto que si es pecado o no, es si lo que yo expreso comunica vida o si lleva a la muerte. ¿Por qué yo digo que no podemos tener cuidado con esto? Porque el mundo, como la Biblia lo define en un momento, que es la palabra aión, que es siglo, que es como una era. Y esta era no son 100 años, es una era que cambia cada cierto tiempo. Yo le digo a ustedes: señora, hay ropa que yo hoy uso, que yo sé que quizá en 5 años no podré usarla. ¿Por qué? Porque quizá la era cambia y ya usarla me hace comunicar otras cosas. Y no es que tú te vas a ser esclavo de la ignorancia de alguien, no, pero tenemos que tener cuidado incluso cómo nos vestimos, porque tenemos que expresar por medio de lo que hacemos, lo que es un pudor, una cordura, porque esto es peligroso. En un momento, yo estaba hablando con Wellington y le digo: mira, tenemos que llegar un momento a predicar lo que es el evangelio de la contracultura que predicó Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo en un momento dice: a la mujer, cuando ministre, ponga su manto. ¿Lo han leído? Lo que pasa es que el asunto cultural que se trataba en la época no era que era más santo o no, sino que la cultura del momento decía que las mujeres, cuando no tenían un manto, se ponía como disponible. Por lo tanto, ella era un modelo de prostitución. Entonces, cuando vamos a tratar los asuntos de Dios, dice Pablo: yo no quiero que ni por error, aunque estén dentro de 4 paredes, me la confundan con el sistema del mundo.
Entonces, como nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado de que ni por error a mí me confundan. Hay muchos asuntos que el mundo está utilizando como su diseño. ¿Qué sistema de aretes? ¿Qué sistema de anillo? ¿Qué sistema de vestimenta? ¿El arcoíris lo creó quién? Dios. Pero yo decidí nunca, ni con mis estados, ni con cosas. Yo no quiero ser un revolucionario que diga que fue Dios que lo creó. No, porque ya hay más gente que conoce el arcoíris por medio de la homosexualidad que por medio de la creación. Por lo tanto, yo decidí no usarlo porque yo no quiero que ni me confundan. Que ni me confundan. Del ignorante me debo de cuidar. Al necio debo rechazarlo. Pablo al ignorante en un momento le dijo débil. Y cuando se trató algunos asuntos de comida, dijo no, cuida al débil. Pero al necio, que fue en Gálatas 1, cuando fueron a revisar su libertad, Pablo le dijo, ni por un momento me dejaré mover. Tercer punto que nos dice en cuanto a la oración. Dice, no oro como lo que es, como que repiten vanas repeticiones. Es cierto, lo malo de esto que nos hemos llevado, entonces no oramos. El diezmo no es bíblico, es cierto, pero no ofrendamos entonces. Entonces esas son las libertades que producen libertinajes. Tercero, que dice, no debo ser religioso, pero ahora soy un irrespetuoso ante las cosas de Dios. Se me importa burlarme de algunos débiles. Se me importa aparentar una práctica que otros hacen. Se me importa exponerlo en público como si no fuera el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿de qué sirve? Si al final lo que tú sirves no te sirve para edificar, ¿para qué lo tienes? Yo hablaba con un joven y le decía, él me dice, yo quiero publicar el video, ¿por qué? No, porque me habló en un momento de los rabacucos y yo, pero es que aunque ellos posean un nivel alto de ignorancia, no podemos decir que ellos no son representantes de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Piensa servir tu propio cuerpo. Por eso nunca, en lo personal, nunca practicaré burlarme de ningún tipo de persona como esa. Nunca practicaré burlarme ni siquiera de su vestimenta, ni burlarme del lenguaje que ellos usan, ni utilizar los ademanes que ellos usan. Porque esto no se trata, a veces nosotros arreciamos contra ellos como si ellos fueran nuestros enemigos. Y ojalá el enemigo de la iglesia sean ellos. Ojalá. Porque arrecio con violencia contra ellos, pero no con violencia, con lo que miro, con lo que oigo, donde nadie me ve. Entonces, ¿cuál es el enemigo correcto? Aquel que tú en público desprecias, o quien en privado te domina como un ídolo y te tiene de rodillas ante él. ¿De qué sirve? Entonces, lo sexto es, el templo no existe. Y bajo ese argumento, ahora se me importa cómo me presento como modelos de aquellos que aún no tienen la vida de Dios. No existe, es cierto. Pero se me importa cómo vengo, que no existe. Ahora no me importa ese tipo de cosas. Lo séptimo es, honrar la palabra es de religioso. Y se me importa si cuando se está leyendo la palabra, si camino, si se respeta, si pasa. ¿Nos convertiremos en religiosos? No es esto. Es que como nosotros con nuestras acciones elevaremos el valor de lo que nosotros estamos profesando. ¿Qué valor le vamos a dar a esto? Octavo, no hay santidad en las cuatro paredes. Esto produce dos acciones. La primera es que se me importa si me congrego o no, y la segunda se me importa si llego tarde o no. Porque la santidad no está en las cuatro paredes. Y no está en las cuatro paredes, señores, en el sentido de que el llegar a tiempo te va a convertir a ti en alguien santo, pero sí te puede convertir en alguien irresponsable. Porque muchos de nosotros muchas veces no llegamos tarde porque queremos. Porque no llegamos tarde porque no podemos. Llegamos tarde porque somos irresponsables en los asuntos de las cosas de Dios. Se me importa
¿Cuántos de nosotros ponemos alarma para despertarnos para el trabajo? Pero si me duermo un domingo en la tarde, no me importa, no pongo alarma para prepararme. Porque ahí no importa si llego tarde o temprano, porque eso es de cosas religiosas. Y si me toca la responsabilidad de un área, de ser servidor en un sitio o dirigir una área, no me importa, porque eso son las cosas de Dios. Irresponsable. ¿Cuántas veces yo quisiera en algún momento trasladar algunas cosas del sistema anterior, pero no del que yo creía, sino el que Moisés predicaba? Congregación Cristiana Sal y Luz. Año 2023, año para redefinir. Segundo trimestre, la vida en el Espíritu.